Fernando Sánchez Monreal. ¿Cuándo nace? El 13 de septiembre de 1909. ¿Dónde? En Madrid. Bueno, ya ves, mi madre me decía siempre que en realidad era más escritor su hermano Modesto que él era más periodista de gestión. De hecho, se convierte un poco pues, en el gestor de las diferentes empresas periodísticas en las que él y su hermano trabajaban. Entonces, bueno, él llega al periodismo pues por tradición familiar, exactamente igual que su hermano mayor, Modesto, que su padre, Gerardo, y que su tío Modesto Sánchez Ortiz, el que fue director de La Vanguardia. Bueno, él empieza a trabajar en la agencia Noti Sport, que era una agencia que había fundado su hermano Modesto, que era una agencia de noticias deportivas, que incluso llegó a publicar muy pocos números de un periódico diario, una especie de antecedente del Marca. Pero luego, fundamentalmente, pues pasa a trabajar en el grupo Urgoiti, es decir, El Sol, La Voz, y en un determinado momento se convierte en director de la agencia Febus, que era la agencia de noticias fundada precisamente en el marco de este grupo, que había tenido una breve vida anterior lánguida, y entonces, por lo visto, nombran a mi padre director de esta agencia pues para que le imprima el vigor que efectivamente le imprime. Sí, es cierto, llegó a ser la agencia de noticias más importante, hasta tal punto era importante que en realidad la agencia F, que se fundó pues a raíz de la derrota de los republicanos en la guerra civil, la F venía de Febus, no venía de Franco, como tantas veces se ha dicho, e incluso todo el organigrama de la agencia, y muebles, y locales, y muchas de estas cosas pasaron a formar parte, fueron el cogollo del que surgió la agencia. Hombre, yo creo que habría de todo, es decir, la intelectualidad siempre hay, también ahora una parte de la intelectualidad que se compromete políticamente y otra que no. Lo que pasa es que debido a la gran tragedia que se produjo en aquellos años, digamos que han adquirido más relevancia los escritores que estaban comprometidos intelectualmente que los otros, pero también lo sabía, que no querían saber nada de historias. Curiosamente, yo creo que en el seno de mi familia, es decir, mi tío Modesto representaba el ala izquierdista de la familia, y mi tío y mi padre Fernando, en realidad siendo el partido de Maura, bueno, él era católico, conservador, demócrata y republicano, pero era un hombre de derechas, ¿no? Sin embargo, esto no impedía en aquel momento, bueno, que entre ellos dos hubiera familiaridad, estrecha amistad y estrecha colaboración. A mí mi madre, pero claro, te estoy hablando de recuerdos ajenos, te estoy hablando de la imagen que me transmitía mi madre, que no sé hasta qué punto pues era la exacta o no, pero mi madre siempre me decía que mi padre hablaba muy mal de los políticos. Y decía que los políticos no le interesaban lo más mínimo, y hablaba también muy mal, curiosamente, del fútbol y de los deportes, a pesar de que él se había echado a andar, había echado los dientes como periodista deportivo. Pero mi madre decía que mi padre decía que los hombres son tontos y que por lo tanto quien se dedique al fútbol va a ganar mucho dinero. Sí, llegó a ser director del periódico Noti Sport, y bueno, luego hizo cosas tan insólitas, fue el inventor de Goleada, por lo visto, ¿no? De esa hojilla que se repartía a la salida de los metros y de los cines para comunicar a la gente el resultado de los partidos de fútbol. Hombre, era un periodista, por lo que yo he podido ir reconstruyendo, pues casi un periodista de estos, un periodista travieso, un periodista audaz, un periodista imaginativo, un periodista de estos que aparecen en las películas americanas de Billy Wilder, Primera Plana y estas cosas, porque hizo cosas como, por ejemplo, en un día que había un partido de fútbol internacional, España-Portugal, se hizo con todas las líneas telefónicas que existían entre Lisboa y Madrid, con lo cual la única agencia que pudo dar la noticia del resultado del partido fue Noti Sport, o Febus, no lo sé muy bien. Pero luego este tipo de barrabasadas, entre comillas, digamos, es curioso porque a lo mejor le costaron la vida, porque yo me he preguntado, una de ellas, porque yo me he preguntado mucho tiempo ¿por qué los matan a Díez Carreño y a mi padre, que tampoco eran personas particularmente significadas en el terreno político, y los envía a morir, efectivamente, y el documento existe, yo lo tengo fríamente? Juan Pujol, bueno, que no sé si sería amigo de ellos, pero por lo menos era colega, era conocido, no había muchos periodistas en aquella época, todos chapoteaban en el mismo ambiente. ¿Por qué los envía fríamente a morir? ¿Y por qué, por ejemplo, Rienzi, que era gran amigo de la familia, y mi tío Modesto lo menciona muchísimo en sus memorias, y gran amigo de la familia, que estaba precisamente en San Rafael el día 18 de julio, ahí se produce una divergencia extraña, porque esto lo cuenta mi tío Modesto en sus memorias, en lo alto de Somosierra, llegan juntos allí, y uno, que es mi tío Modesto, tira hacia Madrid, y en cambio Rienzi, del cual se suponía que también era republicano, yo no sé si lo era o no, tira hacia Valladolid. Y allí en Valladolid llega a ser uno de los grandes periodistas pues, del régimen de Franco, y está en Valladolid, y está instalado, y está en el norte de Valladolid. Y mi padre y Díez Carreño recibían las cartas en el norte de Valladolid,
Valladolid y en el Diario Regional de Valladolid, luego estaban en contacto con ellos, estaban en contacto con Rienzi. Rienzi en Valladolid escribe un libro durante la guerra que se titula precisamente Guerra, entre signos de admiración, bueno, que era un libro afín a Franco, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una palabra de Rienzi en aquel momento, sin duda alguna, hubiera salvado a mi padre y a Luis Díaz Carreño? ¿Por qué no pronunció esa palabra? Hombre, a lo mejor todo sucedió tan rápido, porque realmente fueron menos de 3 días, que no le dio tiempo a intervenir, no se enteró muy bien de lo que había pasado, pero a lo mejor sí lo supo. Era extraño que no se supiera porque había mucho, en fin, mucho comadreo en aquella época en los ambientes periodísticos de Valladolid, imagínate. Y entonces a mí, hete aquí que me cuentan. Es una cosa nimia, pero a veces las cosas nimias revelan las grandes cuestiones. Me cuenta mi tío Fernando, que se había casado con mi tía Susana Dragó, hermana de mi padre, que ha muerto hace poco. Me cuenta, una vez que yo ya había publicado Muertes Paralelas, esta anécdota. Mi tío Fernando había trabajado en Radio Nacional de España, y había trabajado, cuando Radio Nacional de España estaba todavía en un pabellón, en un chalet, en el Paseo de la Castellana, y allí trabajaba con un tal Alcaraz, que era un chaval que trabajaba en Noti Sport y en la agencia Feus, que debía ser, en fin, uno de estos periodistas que se echaban a andar prácticamente empezando por ser botones y luego poco a poco iban ascendiendo. Y entonces me cuenta mi tío Fernando que Alcaraz le había contado a él que en cierta ocasión, en el año 35-36, muy poco antes de que estalle la Guerra Civil, se habían ido todos a Roma porque había un partido de fútbol internacional España e Italia. Y entonces, al salir del partido, estaban todos metidos en el mismo hotel de Roma, creo que era el Hotel Nazionale, no estoy completamente seguro de este dato, y entonces mi padre hace una de sus barrabasadas típicas y encierra a los informadores deportivos a llave en sus habitaciones para poder él dar la noticia en exclusiva. Y una de las personas encerradas, por lo visto, fue Rienzi, que era íntimo amigo suyo. Vete tú a saber si Rienzi se entera en Valladolid de que han detenido a Fernandito Sánchez Monreal y dice: ah, tú me encerraste en la habitación del Hotel Nacional, pues ahora te vas a fastidiar un poquito y te vas a quedar ahí 48 horas a la sombra, y en esas 48 horas se lo cargan. Vete tú a saber. Esa anécdota está en el libro, ¿qué te pasó? ¿Lo de Rienzi? Hombre, un sentimiento muy emocionante. Yo intervine en ese acto que organizaste tú en el Ateneo, bueno, y prácticamente se me saltaron las lágrimas, ¿no? Efectivamente, bueno, de la misma manera que para mí fue extraordinariamente emocionante el momento en el que asisto a la apertura de la fosa común existente en Villamayor de los Montes, allí en la provincia de Burgos, donde veo 20 y tantos cadáveres alineados que salen por primera vez a la luz del sol, pues después de 70 años. Claro, esto era extraordinariamente emotivo, pero bueno, era emotivo por sí mismo. Yo no imaginaba en aquel momento que uno de aquellos cadáveres pudiera ser el cadáver de mi padre y el de Luis Díaz Carreño. Hete aquí que ya después, cuando empiezan a hacer los forenses, los arqueólogos, los investigadores, los estudios pertinentes, llegan a la conclusión de que muy probablemente, y en eso estamos ahora con el ADN y demás, de que muy probablemente en esa tumba estaban Luis Díaz Carreño y Fernando Sánchez Monreal. Entonces imagínate la emotividad de que un hijo que no ha conocido a su padre, cuando los huesos de su padre vuelven a aflorar a la superficie de la tierra, está presenciando la escena. No sé, es una sincronía, una cita con el destino impresionante. Bueno, algo parecido, menos fúnebre afortunadamente, gozoso y alegre en esta ocasión, es lo que siento yo al ver que la agencia Feus pues vuelve a existir como tal agencia de noticias.